Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Voy a tratar de comunicarles a ustedes la palabra que yo creo que el Señor me dio para esta iglesia y para todos aquellos que nos siguen en las redes. Y quería pedirle a aquellos que nos siguen en las redes que por favor nos den ese me gusta. Como dijera el hermano Santo, no porque andamos buscando me gustas, sino para que el algoritmo pueda ayudarnos a extender la palabra de Dios a todas las naciones. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 1. Romanos, el capítulo 1. Gloria sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 28. Romanos, el primer capítulo de Romanos, y vamos a leer el versículo 28. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. La palabra de Dios dice, y como ellos, escuchen bien esto, es un mensaje que va a ser un poquito muy complicadito, pero muy bueno. Si prestamos atención, Dios nos va a hablar. Y yo quiero que Dios nos hable específicamente a la iglesia, a la voz de Patmos y a todos aquellos que nos están siguiendo en las redes, que cada día aumenta un poquito más. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Gloria a Dios. En el día de hoy vamos a hablar de una mente suelta en banda. ¡Ay! Gloria a Dios. Vamos a pedirle también a Albert que nos ayude con la lectura en inglés. This reading is from Romans chapter 1, verse 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient. These are the words of the Lord. Praise the Lord. Amen. Thank you, Chief. Pueden sentarse, mis amados. Vamos a hablar una mente suelta en banda. Y quiero repetir nuevamente porque yo quiero que prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos está diciendo ahora. Y como ellos, está hablando el apóstol con un grupo de personas, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Hay personas que no toman en cuenta a Dios para nada de lo que hacen. Oyen hablar de Dios una y otra y otra y otra vez, pero toman sus propias decisiones y no toman en cuenta a Dios para nada. A estas personas el apóstol Pablo dice, Dios los entregó a una mente reprobada. Eso es no volver a probar, es una mente reprobada, que significa una mente suelta en banda para hacer cosas que no convienen. Amados, el ataque más feroz de Satanás en contra del hombre es en la mente. Todo lo que Satanás quiere hacer contigo y conmigo es meternos un pensamiento negativo en la mente. Si nosotros nos descuidamos y no conocemos sus maquinaciones y retenemos ese pensamiento negativo, cosas van a pasar. No retengas pensamientos negativos. Vamos a aprender a retener la palabra de Dios en nuestra mente. Ahora, para nosotros saber que Satanás se está metiendo en nuestra mente y que no, tenemos que conocer la palabra de Dios. Pero a veces no queremos conocer la palabra de Dios. Estamos y hablamos y repetimos cosas,
pero realmente no conocemos la palabra de Dios. Y hay muchas cosas sutiles que Satanás mete en nuestra mente y no nos damos cuenta que está tratando de dañarnos. Y es tan sutil que usó esa táctica con Eva, con que Dios dijo. Eso fue todo lo que le dijo. Con que Dios dijo que ustedes no pueden comer esto. Puso a la mujer a cuestionar la bondad de Dios. Y antes de entrar en el tema, quiero hacer referencia a una de las 7 dispensaciones o periodos de tiempo en los cuales Dios trata con el hombre. Todos nosotros en algún momento en nuestra vida vamos a tener un encuentro con Dios. Y Dios va a tratar con nosotros individualmente, personalmente. Porque algunos estamos esperando que la mayoría comience a caminar para caminar con Dios. Y no es así, amados. Aquellos que se pierden, estoy hablando con los que se pierden, van a tener su cita con Dios independiente de con quien tú viviste. Amén. Y ahí tú vas a ver la película de tu vida. ¿Cuántas veces se te habló de la palabra? ¿Quién te habló de la palabra? ¿Qué te dijeron de la palabra? Y las veces que rechazamos la palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar un poquito de las dispensaciones. Y yo sé que es un poquito complicado entender eso, pero al menos hagan un esfuerzo de abrir la mente. Las dispensaciones es una franja de la teología que enseña el dispensacionalismo. Según la palabra de Dios, hay 7 dispensaciones. Y cada dispensación tiene 4 cosas que Dios va a ver en la dispensación. Número 1, el estado de la humanidad al comienzo de la dispensación. Número 2, la responsabilidad humana durante la dispensación. Número 3, el fracaso de la humanidad en la dispensación. Y número 4, el juicio finalmente que enfrenta la humanidad por su fracaso en la dispensación. Entonces, la teología dispensacionalista nos habla de 7 dispensaciones. Un día después de hoy vamos a hablar de esas dispensaciones. Pero en el día de hoy solamente me interesa señalar una de las 7 dispensaciones. Tenemos la dispensación de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino. Entonces, vamos a ver aquí, para poner en contexto el texto que acabamos de leer, lo que es la dispensación de la conciencia. La conciencia duró desde la caída del hombre hasta el diluvio universal de Noé. La primera, la inocencia, comenzó desde la creación hasta la caída del hombre. Cuando el hombre cae, Dios tiene que comenzar un periodo nuevo, que es lo que quiere decir dispensación. Tiene que darle una nueva oportunidad al hombre para comenzar algo nuevo en un tiempo limitado. Entonces, el hombre ahora, conforme a la palabra de Dios, tiene conocimiento del bien y del mal. Entonces tiene que regirse por su propia conciencia. En principio no era así. Dios le dio la ley al hombre. Del árbol que está en medio del huerto del Edén no comas, porque el día que de él comas vas a morir ciertamente. Pero Dios le había garantizado una vida eterna si no comían del árbol prohibido. Como comieron, entonces esa dispensación se cierra y Dios tiene que darle otro comienzo a ellos. Entonces hay una palabra que encontramos en Génesis 3:22 que dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida
y coma y viva para siempre. En otras palabras, ya no son inocentes. Tienen conciencia de lo que es el bien y el mal, que por ahí fue que vino precisamente Satanás. Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, conocerás el bien y el mal. Tus ojos serán abiertos. Y comieron del árbol y sus ojos fueron abiertos. Entonces la responsabilidad del hombre era evitar el mal. El hombre debió evitar que eso sucediera. Y es por eso que la Biblia le dice, Dios hablando con ellos, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás sobre él. Por supuesto, el hombre fracasó en esa dispensación también. Hizo, escuche bien esto, lo recto ante sus propios ojos. No hicieron lo que Dios les pidió que hicieran. No sé si me están entendiendo. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios? Viene con el castigo. Dios viene con la pena. ¿Y qué dice la palabra? Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era hacia el mal. ¿Y qué hace Dios? Dice, y raeré a todos los hombres de la faz de la tierra, pues me arrepiento de haberlos creado. Ese es el castigo por no haber hecho lo que Dios le había pedido a la humanidad en la segunda dispensación que hicieran. Y debido a esa incapacidad del hombre de cumplir con la responsabilidad, entonces Dios envía un juicio contra el hombre en forma de diluvio, un diluvio global que mató a todos excepto Noé y su familia. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, amados amigos? Hay un patrón de cuando el hombre quiere hacer lo que considera que debe hacer, eso trae su consecuencia, a menos que hagas lo que Dios te está pidiendo que hagas. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Ojalá puedan entender esto, porque nosotros tenemos que entender que cuando hacemos lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere, eso trae consecuencias graves. Y es por eso que la palabra de Dios es difundida por todas partes. Muchos predicadores, Dios ha enviado profetas, ha enviado reyes, ha enviado misioneros por todas partes para que escuchemos la palabra de Dios y no cuestionemos la palabra de Dios. Señor. Hay personas que se creen más sabios que Dios. Ahora, naturalmente, estamos hablando de palabras que podamos discernir que son palabras de Dios. Porque como dijimos esta mañana, mucha gente está hablando. Mucha gente está hablando. Yo hablaba con Natiel el otro día, me hacía algunas preguntas y yo pensé, óyeme, él no estuvo aquí en la iglesia cuando nosotros predicamos lo que dice un señor de apellido Paul, se llama Paul. ¿Qué dice él? Invéntate la religión que tú quieras y luego ve a la Biblia y vas a encontrar base para sostener tu religión. No importa la doctrina que tú quieras imaginarte, vas a encontrar apoyo en la palabra de Dios. Ahora, ese tipo de apoyo no es el apoyo que tú necesitas. Necesita una palabra bien discernida de parte de Dios. Amén. Entonces, el juicio por la desobediencia es desastroso, amados hermanos. Oír a Dios una y otra vez y no hacerle caso a Dios trae consecuencias muy difíciles. Cuando Dios trajo más tarde otra dispensación, el gobierno, porque ahora Dios quiere que el hombre se gobierne a sí mismo. Ya tú tienes conciencia del bien y del mal. Ahora tú puedes gobernar. Y también fracasaron
en esa dispensación. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le dice al hombre, entonces, aduéñate de ti mismo. Tú eres tu propio dueño, tú eres tu Señor, tú eres tu amo. Haz conforme tú creas. En otras palabras, no le rindas cuenta a nadie, ni siquiera a Dios. Tú crees que tú sabes, tú crees que tú puedes gobernar. Entonces, eso te voy a dar. Si ustedes escuchan lo que estamos tratando en el libro de Apocalipsis, en Radiovisión Cristiana los viernes, ustedes mataron a los profetas de Dios, derramaron sangre, pues yo te voy a dar sangre para que beba. El problema aquí es que todo el mundo piensa que Dios es amor nada más. Él es un Dios vengador, amados. Él es un Dios que castiga el pecado. La bondad de Dios, la santidad de Dios no le permite que nadie haga lo que quiera sin consecuencia. Cuando no existía nada en el espacio, en el mundo, lo primero que hizo Dios fue el espacio. Porque cuando Dios existía en la eternidad pasada, Él estaba solo. No había mundo, no había nada. Pero para poder comenzar a hacer algo, Él tuvo que crear el espacio. Tú allá y yo acá. Y luego creó el tiempo. Entonces nosotros estamos limitados por Dios, por tiempo y espacio. Dios nos da la oportunidad de 1, 2, 3, 4, 5 veces de oír lo que Él tiene que decir con el propósito de hacerlo. No hacerlo implica consecuencias. Amén. Amén. Nosotros pensamos que podemos hacer lo que queramos. Entonces Dios, cuando eso sucede, como acabamos de leer en Romanos 1:28, sé tú entonces. Haz tú las cosas. Sé tú tu propio dueño. Sé tú tu propio Dios. Sé el amo de tu mente. Haz conforme tú quieras. Haz tuyo cada día y cada hora. Pon las reglas si se quiere. Sé una persona narcisista si quieres ser narcisista. O quizás quieras ser una persona egocéntrica. Pues sea eso. Dios no te lo va a impedir. Hay muchas personas que piensan que Dios va a venir a impedirnos hacer lo que nosotros querramos. Dios no lo va a hacer. Hay muchas personas que no entienden lo que es la inspiración de la palabra. La gente cree que la inspiración es que algo sucede contigo en tu mente y entonces tú fuiste inspirado para escribir, y no es así. La inspiración es el registro exacto de lo que aconteció cuando aconteció. Por eso vemos, por ejemplo, que Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, y lo ponemos allí, Jehová dio y Jehová quitó. Pero eso no es verdad, eso es mentira. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Pero la inspiración, que es el registro exacto de lo que aconteció, tiene que ponerlo así como está ahí. Amén. Ahora hay otro fragmento de la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, los 3 efectos de la Biblia, que nos dice otra cosa. Tenemos la revelación, tenemos la inspiración y tenemos el conocimiento para interpretar. Entonces, ahí es la parte que nos dice, no, pero la Biblia dice eso, pero esa no es la verdad de Dios. Porque Dios no le quitó nada a Job. Antes, por el contrario. Entonces, la iluminación se encarga justamente de eso, de iluminarte para que tú sepas qué es verdad y qué es mentira.
Ahora, si tú quieres ser todo lo contrario de lo que Dios quiere que tú seas, Dios te va a dar esa latitud. Haz como tú quieras. Y es por eso que hay muchas personas que se encuentran en muchas dificultades, inclusive con Dios. Y cuando las cosas suceden, comienzan a preguntar, ¿y dónde está Dios? Cuando Dios te está diciendo por la testarudez de tu pensamiento, de tu manera de ser, céntrate en ti mismo entonces. No te centres en mí. Suéltame. Y hay algunos que piensan que esa es una bendición cuando Dios te da toda la latitud que tú quieras para hacer lo que tú quieras. Le voy a decir algo. Llévense esto con ustedes para su casa. La independencia de Dios no es una bendición de Dios. Es un castigo. Cuando Dios te da independencia y te deja ir, no te está bendiciendo. Y muchas personas han abrazado esa independencia como una bendición de Dios. Es un castigo de Dios. Porque nadie puede sobrevivir sin la bendición de Dios. Amén. Amén. No podemos ir muy lejos si Dios no nos tiene agarrado, si no estamos pegados a las ramas. Amén. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Señor. Amén. Una mente suelta en banda es una mente reprobada, dice la palabra. Es una mente que ha sido entregada por Dios debido a la persistencia o la persistente negación y su rechazo a su verdad. ¿No me entendieron? Amén. Dios te reprueba la mente cuando Él una y otra vez te enseña la verdad, pero tú no quieres creer. Tú tienes una filosofía barata que no te permite creerle a Dios. Señor, porque si esto fuera así, entonces yo creo que debería ser así de esta manera. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Entonces, cuando eso sucede, persiste la negación, persiste el rechazo de su verdad, entonces Dios te suelta en banda. Es como si dijera, yo no puedo contigo. Entonces la gente dice, no, Dios lo puede todo. No, Dios lo puede todo. Hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Con todo y lo poderoso que es, hay muchas cosas que Él no puede hacer. Escuchen esto, amados, escuchen esto. Dios no puede violentar tu voluntad. No. Amén. Dios no puede forzarte a ir a la derecha cuando tú quieras ir a la izquierda. Dios no puede forzarte a ir al cielo si tú quieres ir al infierno. Amén. Dios no puede forzarte a servirle si tú no le quieres servir. Aquellos que creen que Dios puede y tiene y oran, Señor, yo quiero que tu voluntad sea mi voluntad. No, eso no es así, amados. Eso no es así. Él no puede hacerlo, porque si Él tuviera que hacer eso, ¿para qué te dio la voluntad? ¿Para venir a quebrantarla después? No, amado, Dios no puede hacer eso. Si tú le dices al Señor, Señor, yo quiero ir al infierno, guess what? Allá te vas. Para allá vas a ir, porque ¿cómo puede Él meterte en un cielo al que tú no quieres ir? ¿Qué tú vas a ir a hacer al cielo si tú no quieres convivir con Dios? Y Él te habla persistentemente, pero tú tienes negativas, tú tienes preguntas, tú tienes ideas, tú tienes pensamientos. Y es justamente esos pensamientos lo que Satanás nos pone en la mente para que nos guiemos. Esto significa que la persona ha elegido deliberadamente no tener en cuenta a Dios. Amado, y eso es peligroso. Cuando no tenemos cuenta a Dios. Rechazo de Dios. La persona no ha elegido tener en cuenta a Dios ni seguir sus enseñanzas. Un gran porcentaje de las personas ateas son personas que tuvieron un mal encuentro con Dios. No entendieron
los hechos de Dios y se rebelaron contra Dios. Pero a todo esto Dios te va a dar la oportunidad para el arrepentimiento. Ahora, cuando Él se retira, fue que agotó su último cartuchazo. Él no se va a ir hasta que no haya concluido todo indicativo de que Él hizo todo lo que debió haber hecho. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de escoger el rechazo de Dios? Bueno, la mente en banda. Te suelta en banda para que tú sigas pensando como tú quieras pensar. Y le des rienda suelta a tu pensamiento. Señor. Porque ya yo traté contigo. Imagínense ustedes cómo se sienten los padres que tú criaste a un muchacho yendo a la iglesia, sirviéndole a Dios, y en el momento que pone los pies en la universidad viene ahora virado como Richie Ray Bobby. Ahora lo que está pensando, bueno, yo no creo en Dios, yo estaba leyendo la historia de cómo vino el hombre. Entonces tú ves a ese muchacho alejándose de Dios poco a poco, y por mucho que tú te esfuerces por traerlo, no puede hacerlo. Así es como se siente Dios con el hombre. Dios quiere que tú regreses. Cuando Dios reprueba la mente del hombre, la mente se vuelve incapaz de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Amén. Incapaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Pero pastor, que tú no entiendes, que yo no entiendo. Bueno, pues, pero se trabajó tanto contigo que ya tú tienes una mente reprobada. Tú no vas a discernir entre el bien y el mal. Eso fue lo que Dios trató tanto, pero que no pudo. Una mente reprobada, una mente suelta en banda, es el resultado de una elección humana que conduce a la incapacidad para razonar correctamente. Amén. Ahora yo quiero que regresemos al ataque que comenzamos diciendo, que Satanás pone un pensamiento en tu mente. Si el pensamiento, escuchen bien esto, estoy terminando ya. Si el pensamiento no está en línea con la palabra de Dios, rechaza eso. Amén. Porque si continúas en ese pensamiento, ¿qué va a pasar? Se va a formar una fortaleza. Y luego que se forme esa fortaleza, tú no la vas a poder destruir. Vas a tener que buscar a otra persona que Dios puso para ayudarte a destruir esa fortaleza. Ya es tan fuerte el pensamiento, es tan inyectado el pensamiento que ya tú no puedes hacer nada. Tú tienes que buscar una persona con un don especial para que te pueda ayudar a salir de ahí. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que llegar ahí? Y el principal objetivo de Satanás es poner ese pensamiento en tu mente. Ese es su objetivo. Cuando dejas entrar un pensamiento dentro de tu corazón y lo dejas crecer y crecer, amado, no vas a poder salir de ahí por nada. No importa qué tanto tú puedas orar, porque ya tú no puedes discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Tú vas a leer la Biblia y no encontrar la verdad allí, porque tu mente no tiene la capacidad para discernir. Amados, una poderosa mentira de Satanás colocada dentro de tu mente puede atarte a una situación de enfermedad, de sufrimiento y de tormento. Amén. Wow. La palabra de Dios nos habla de una mujer que tenía espíritu de enfermedad. Ella no estaba enferma. Ella no estaba enferma. Cuando Jesús tiene que sanarla, dice, y no ven esa hija de Abraham,
que tiene 28 años andando encorvada, doblada. Ella andaba doblada. ¿Y por qué andaba doblada? ¿Porque estaba enferma? No, ella no tenía nada. Era un espíritu de enfermedad que había en ella. Para que me entiendan, le voy a decir esta anécdota de una madre que toma a su hijo, tiene que tener como unos 5 o 6 años, y ella lo lleva al oculista. El muchacho está desesperadamente llorando, que no ve, que no veo, que no veo, mami, que no veo, que no veo. Cuando llega al oculista, al oftalmólogo, él le abre los ojos, le pone la luz y le dice a la mamá, no, él no tiene problema en el ojo está bien, él puede ver. Pero él gritaba que no veía, yo quiero ver, mami, yo quiero ver, llévame al médico, pero él está con el médico, pero seguía llorando. El oftalmólogo llama a la mamá y fueron a la llave y buscaron un potecito de agua. Y cogió el agua y le echó 2 gotas. Mi hijo, mira, te voy a echar esa gota, con esa gota tú vas a ver. Y le echó la gota. Oh sí, ahora sí veo, ahora sí veo. Anda. ¿Qué es lo que sucede? No es que no podemos culpar, porque es un espíritu. Es un espíritu de una mente reprobada, amados. No es que él quiera hacer eso. Esa mujer estuvo todos estos años andando encorvada y no tenía nada. Simplemente Satanás le había metido en la cabeza que estaba encorvada, que tenía una enfermedad y nunca se enderezó hasta que se encuentra con Jesús. Ahora la pregunta que creo que debo responder aquí es: ¿hasta cuándo vas a tener esa mente reprobada? ¿O hasta cuándo vas a andar encorvado? Hasta que tú lo permitas. Amén. Hasta que tú lo aceptes. Entiendes que es el problema de tu mente, donde Satanás puso un pensamiento y te aliaste a ese pensamiento, y ahora tú tienes una mente reprobada donde Dios te soltó en banda y ahora tú estás por tu cuenta. ¿Cuánto me entienden? Amén. Yo creo que el tiempo nos ha traicionado. La próxima vez que hablemos de eso, vamos a hablar de qué debemos hacer para destruir esa fortaleza. De la misma manera que si tú entras un pensamiento de Satanás en tu mente, te atrofia la mente. Si entras un pensamiento de Dios, también te va a fortalecer. Amén. ¿Cuánto me entienden? Amén. Yo oro que todos sintamos que debemos hacer caso a la palabra de Dios. Gloria a Dios. No alterques con Dios. Cuando Dios te dice ven, tú vienes. Cuando Él te dice ve, tú vas. Amén. Cuando Él te dice haz esto, hazlo. Él te creó. Él sabe mejor que tú lo que tú necesitas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo oro que la iglesia haya Sí, Señor, mi entendido Dios. y no permita que Dios repruebe tu mente. Gloria a Dios. Porque si Dios reprueba tu mente, no podrás calcular bien. No. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde.